Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Dragones, dragonas y bandita promiscua, bienvenidos a Seriamente Promiscuo, un spin-off de Políticamente Promiscuo, con su servidor Emiliano Gama, y el día de hoy vamos a explicar la inflación, ¿no? Explicar la inflación es más difícil que explicarle a tus papás por qué llegaste a las 5 si tenías permiso hasta las 3, ¿no? Es incluso más difícil explicarles por qué no tienes hambre los domingos. Y por eso, por la dificultad de comprender qué es la inflación, tenemos pues una invitada de mucho lujo. Ella es Dainzú Patiño, quien nos va a ayudar a entender este fenómeno financiero. Dainzú, bienvenida. Hola, mucho gusto. Estoy súper contenta de estar aquí. Y nosotros estamos muy contentos. En donde ponernos serios y políticos. Vamos a ver qué tal la seriedad, porque cómo se nos da. Sí. Entonces, bueno, platícanos un poco. Tú eres, ¿qué eres? Yo soy reportera de Economía en Expansión. Básicamente, pues, de lo que escribo es acá de los impuestos, básicamente. Entonces, también, si algún día desean dudas con aquello de los impuestos del IVA y ISR, también recursos públicos y pues temas ya más macros que tienen que ver, por ejemplo, con la inflación, el precio del petróleo, el dólar, que aquí, que allá y todas esas cosas. Ok, todas esas cosas que ni entendemos. Exactamente. Uno ni entiende y de pronto llega un día al súper y el pan cuesta 40 pesos, ¿no? Así es. Entonces, mira, queremos, bueno, primero, pues saber ¿qué es la inflación? Pero, ¿Qué es? ¿Es eso que me da? Difícil, pero justo aquí estoy yo para explicarlo. Es difícil, es muy complicado. Yo al principio pensaba que la inflación era eso que me da cuando tomo leche entera. Pero resulta deslactosada. A ver, se las voy a dar deslactosada la explicación de la inflación. A ver. Es básicamente lo que podríamos entender como el aumento de los precios en productos y servicios. Ok. Fin. Eso es, No el se aumento de complique. los precios. Correcto. ¿Y es una cosa que es natural o...? Es una cosa que en el mundo de la economía, pues básicamente se da por esto de la oferta y la demanda y pues muchos eventos quizá también pueden darse a nivel interno en el mercado, ahora sí que en México, donde vivimos localmente, y otros fenómenos que afectan también, que son pues los internacionales, que seguramente han estado escuchando mucho que esta inflación se debe a la guerra en Ucrania, Sí. ¿no? No, y que viene de fuera, ¿no? Nos Ajá. dicen todo el tiempo que es el extraño enemigo, la inflación. Exacto. Ujú. Que viene ahí, Pero no lo es, Andrés. pero no lo es. Sí tiene que ver, bueno, recordémonos, vayámonos hace 2 años, empezó la pandemia, nos encerraron a todos y entonces bajó la demanda de gasolina, por ejemplo, ¿no? La gente dejó de moverse, entonces pues baja también la demanda y el precio del petróleo, ¿no? Y así como el petróleo dejaron de demandarse otras cosas, ¿no? Los bienes para los servicios, por ejemplo, en restaurantes, Ajá. ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, baja la demanda y menos movilidad, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, bajan los precios, ¿no? ¿Recuerdas así como la gasolina en tiempos de pandemia, pues era muy barata o al menos cara como estaba ahorita? Ajá, ahorita está carísima, ¿no? Que ahorita está por los cielos y que podría estar más cara, ¿eh? Pero es que está subsidiada. Pero vámonos por partes. Vámonos por partes. ¿No? Entonces, ¿la inflación afecta parejo? O sea, ¿es como yo? ¿Le da parejo a todo mundo? ¿O es más selectiva? Pues yo creo que, como siempre, quienes terminan más afectados por el alza de los precios en bienes y servicios, pues son las personas que menos recursos tienen, ¿no? Quienes tienen menos ingresos por su trabajo o por cualquier otra actividad que hagan para ganar su dinero, pues es básicamente a quienes tienen menos ingresos, pues les va a afectar más. Claro.
¿no? Entonces, pues eso es justamente lo que está pasando, que hay un plan que lanzó el gobierno, ¿verdad? También, que ahorita hablamos también de eso. De contener la inflación. Pero bueno, Así la es. inflación es una cosa que o sea, yo creo que últimamente escuchamos hablar más de la inflación que de la Rosalía, Así es. ¿no? Porque ahorita la inflación está por los cielos. Así es. Estamos en el 7 ¿cuánto por ciento? Más que el Motomami, estamos en el 7.68%, entonces... Y eso esa es una tasa anualizada. Haz de cuenta que es una tasa anualizada y general, o sea, promedio, Ajá. ¿no? Porque a lo mejor el pollo puede estar subiendo 20%, 10%, pero este es un promedio de toda el INEGI que considera pues una canasta básica de alimentos y también algunos servicios como restaurantes o aquellos de los que los mexicanos hacemos más uso, ¿no? Por ejemplo, en el indicador del INEGI te mide los precios en las taquerías y en las fonditas, ¿no? Y de todo eso saca un promedio, que es el 7.68%. O sea que... En tasa anualizada, que eso ya para mí me suena... Así de que Hartas matemáticas. No ¿Qué entiendo significa nada. eso de tasa anualizada, queridos podescuchas? Pues nada más es el comparativo de que estamos 7.68% Arriba. más caros que en abril del año pasado. Ah, ok. Fin. 7.8% es un montón, no. Es un montón. Es un montón. ¿Por qué? Para darles referencia, ¿no? Para que podamos entender más o menos por qué es un índice alto, ¿no? Ajá. Banjico, el Banco Central Mexicano, que es un órgano autónomo al gobierno, Sí. su meta es de 3%. Entonces, imagínate, estamos casi al doble del Más del objetivo. doble, Más ajá. del doble, exactamente. Más del doble. Más del doble de lo que en teoría tendríamos que estar subiendo. El porcentaje puede ser 3% arriba o 3% abajo, ¿no? Entonces, bueno, un punto más arriba o un punto menos abajo, ya sea. Entonces tendríamos que estar como entre el 2 y el 5% y resulta que no, que estamos en 7.68%. Sas. Sí. ¿Y cuál es la razón? Porque también estamos escuchando de la inflación en Estados Unidos, donde ya dijeron que no es transitoria, sino que se va a quedar. Que ya se va a quedar. Que esa inflación se va a quedar ahí. Justamente, sí, en México también dejó de ser transitoria. ¿Por qué? Decíamos en primera instancia que ahora ya todo el mundo que se está hablando más que la Rosalía. Bueno, sí, se está hablando más que la Rosalía y se está diciendo que es más a ay, perdón, se me está yendo el hilo. ¿Qué es? Póngase a coser usted. Se me está yendo el hilo. Bueno, entonces, resulta que le están echando la culpa es que se habla tanto y entonces le están echando, entre los motivos, la guerra en Ucrania. Ok, sí. ¿De qué manera? La incertidumbre que causa el hecho de que Rusia, uno de los principales productores de petróleo, esté participando en una guerra, pone y mete incertidumbre a los mercados, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues los quienes están ahí en la bolsa empiezan, ¿no? Así como de dame petróleo, dame petróleo, dame petróleo. Y entonces, a mayor demanda, sube el precio. ¿Con qué se hace la gasolina? Con petróleo. Entonces, Y la gasolina se utiliza para transportar todos los insumos. todo. Porque no, que a mí no me afecta que suba la gasolina. No, papá. Claro que sí. ¿No? ¿Por qué? Porque pues moviliza todo lo que te comes y el diésel. Bueno, hablemos de los dos, ¿no? Tipos de combustible, el gasolina y el diésel. Entonces, el diésel es el que generalmente se utiliza para los camionzotes que transportan la mercancía, ¿no? Prácticamente todo lo que nos comemos, salvo que usted tenga su jardín orgánico bien chingón en su azotea. Salvo que usted sea un holandés que vive en la Condesa, pues usted va y compra en el mercado, por lo general, ¿no? Exactamente. Entonces, ok, sí, factor número 1, sí, la guerra en Ucrania, que también, obviamente, al ser un evento mundial, pues también te está afectando los precios del maíz, ¿no? Y recordemos que México, pues, es uno de los principales países consumidores de maíz. ¿Cuál es la situación? Aproximadamente el 80% de las gasolinas que consumimos en México
es importada Es Se producen aquí. de Estados Unidos. Ajá, ok. Por eso el discurso del presidente López Obrador de que quiere echar a andar sus refinerías. Ok. Entonces, ¿qué factores influyen ahí? Que tenemos un precio de referencia en la costa de Houston, que está súper arriba, que ha llegado a niveles históricos. Y bueno, entonces tenemos esa gasolina carísima que tenemos que importamos de Estados Unidos diariamente. Y pues que también cuando sube o se devalúa el peso, pues también sube el precio de la gasolina en México. Claro. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El gobierno deja de cobrarles una cuota que se conoce como la cuota del Impuesto Especial de Producción y Servicios, el IEPS. El IEPS, Impuesto Especial de Producción y Servicios. Va a venir en el examen, así que tomen nota. ¿Están apuntando todo? Para sus glosarios, queridos. Entonces, bueno, hay un montón de tasas de impuestos. No es la única que nos cobran en la gasolina. En la gasolina nos cobran 4 tipos de impuestos. Pero nos reducen, que es el IEPS federal, el IEPS estatal, el IEPS por CO2 y el IVA. Nada más esos 4. Ok. Y de esos 4 nos están subsidiando el 100% de la IEPS federal, del IEPS federal, que es más o menos como de 4.60 pesos por litro. O sea, que decías que la gasolina estaba como en ¿cuánto? 21. 21. Sin el subsidio podría costarnos entre 27 y 28 pesos. Híjole. Y ni les digo del diésel porque se me desmayan aquí, porque ahorita el subsidio para el diésel está más o menos como arriba de los 11 pesos. Ok. Por ok. litro. Por litro. Y esto se está haciendo para evitar que suban el precio de otros productos. El gobierno, el discurso político, aquí ya vamos a empezar a mezclar la política con la economía. Ok, venga. Ya se van a empezar a besuquear la Ya política se y van la a empezar economía. a armar Se van a golpes, perder. los golpes fuertes. Se van a porque desconocer creo las que ya comadres. no puedo decir groserías. Sí puedes. Fuertes. Ok, bueno, armarse los putazos Se van a entre la armar los economía y la putazos. política. Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿O para qué es? Sencillamente para que el precio de la gasolina no suba más allá de la inflación. Pero el precio de la gasolina, del petróleo en el mundo está subiendo tanto con lo de la guerra en Ucrania, que pues por eso a nosotros se nos hace cara, ¿no? Claro. O sea, y también pues pues el poder adquisitivo, ¿no? También después de la pandemia se ha visto muy afectados los ingresos de quienes trabajamos. Quizás estamos trabajando más por menos dinero o trabajando más para conseguir lo que sacábamos antes de irnos a la pandemia. Entonces, bueno, ahí está esta situación de los subsidios y hay un montón de controversias en torno al tema, pero no hay que quedarnos nada más en lo que dicen de Ucrania, ¿no? Bueno, eso es una parte, pero también es una realidad que es aceptada por el gobierno totalmente, que es esta cuestión de que somos deficitarios en cuanto a la producción. No recuerdo qué porcentaje del total de maíz que consumimos en México se importa también de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es el principal proveedor de México de combustibles, de maíz y de trigo. Ok, entonces, wow. Maíz amarillo, Maíz amarillo, que Maíz no es el que se usa para las tortillas. que no es el que se usa para las tortillas. Ahí tienes un punto. ¡Tin! Estrellita. Ay, yo sí ¿Económica? estudié. Pero se utiliza, por ejemplo, para hacer jarabes que se utilizan en muchas industrias El del maíz alimento. amarillo es lo que come el ganado. Es lo que come el ganado. ¡Tan, tan! Entonces sube el precio de la carne también. O Exactamente. sea, sube el precio del maíz porque es más caro transportarlo de Estados Unidos a México. También, y porque los precios en el mercado internacional, estos accionistas y todos aquellos lobos También de han Wall Street subido. que vemos, los demandan más y entonces suben los precios de referencia en el mercado. Entonces se vuelve más caro el producto, se vuelve más caro transportarlo Ajá. y entonces sube el precio al consumidor. Entonces, obviamente, pues los productores tienen que sacar su ganancia, aparte de Sí, claro. pagar sus provisiones para producir, pues tienen que tener una ganancia, ¿no? Si no, no estarían en el negocio. Entonces, bueno, ahí está ese otro factor. Guerra en Ucrania, primero. Guerra en Ucrania. Segundo, nuestra falta de producción nacional. Falta de producción nacional. O sea, dependencia de otras economías. De digamos. otras economías.
Bueno, ahí también cabe recalcar que también, por ejemplo, somos los principales importadores de carne de cerdo y de pollo de Estados Unidos. Ok. O sea, estamos Esto es muy todo, interesante. Todo viene de allá. O sea, pedimos todo. No hacemos nada aquí. Aquí hacemos coches y pantallas y licuadoras. Pero También algunas cuestiones cambian porque también de acuerdo, a lo mejor también la calidad de algunos productos agroalimentarios son de mejor calidad y los exportan a Estados Unidos. Claro. Y de Estados Unidos no se exportan No. alimentos con producidos, pero postproducidos, digamos. Ajá. con No, menos pero calidad. existe, o sea, también, por ejemplo, el caso del aguacate o O del más tomate, baratos. que son principalmente de exportación. Los mejores se van Exacto. a Asia, Japón, a Estados Unidos, jitomate. Ok, o sea, es un desastre porque la mercancía se mueve por muchos lados. Ajá. Así es, entonces pues aquí nos quedamos con eso y pues también de cierta forma pues baja la oferta, ¿no? Claro. De lo que nos comemos aquí. Y tercer factor que también está pegando y que no es un secreto, pues la falta de seguridad en las carreteras, ¿no? Ay, eso está fuertísimo, Eso está ¿no? súper duro. De hecho, la semana pasada el gobierno federal lanzó un Como un programa, ¿no? como un programa antiinflación, un plan antiinflación, que justamente se va por los aranceles, ¿no? Así como, bueno, no tenemos acuerdo con Argentina para importar pollo. Entonces, lo que hizo el presidente fue como abrir más el mercado, quitarle los aranceles. Los aranceles son los impuestos que cobra un país para que entre para que su entre producto. a su país, ¿no? O sea, Otra que va a venir, otra pregunta de examen. otra parte del glosario. Otra pregunta de examen, los aranceles. Entonces, ¿han retirado aranceles? Ajá, apenas están por anunciarlos esta semana. Entonces dieron toda una serie de medidas para que ayuden a los productores a que al menos no suban sus precios, ¿no? Al menos quizá los mantengan. No creo que tengan la capacidad para bajar los precios, pero al menos sí para mantenerlos los próximos 6 meses, que ese es el propósito. Y dentro de esas acciones está el fortalecer, que a mí se me figura que lo pidieron como moneda de cambio en las negociaciones, como con los empresarios, con el gobierno. Así como de, bueno, tú no quieres que suba yo los precios del pan blanco, no quieres que... Entonces, pues... seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que quieren las empresas? Porque Seguridad. justamente se está volviendo un escándalo los robos a trailers en las carreteras de México, ¿no? Correcto. Y eso ha subido el costo de los seguros y el costo de los seguros ha subido el costo del transporte de la mercancía en las carreteras del país en general. Así es. Entonces, eso yo pondría como los 3 principales factores. Entonces, Pero retomando. imagínense, o sea, seguridad. O sea, los empresarios están pidiendo seguridad al gobierno. Es algo que ya debería estar. Es que, o sea, todo ese pliego fueron acciones que ya deberían de estar o que ya están haciendo desde principio de año. A mí lo que se me figuró fue como de, a ver, ¿qué te suena que estamos haciendo a favor de la inflación? Estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, y ya lo metieron en un paquetito y dije, aquí está. Los aranceles sí es nuevo. Los aranceles es nuevo. Pero entonces tenemos 3 factores. La guerra en Ucrania, que ha encarecido el precio de los combustibles, porque Rusia es uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial. El segundo es el encarecimiento de otros productos. El segundo que dijimos, ¿qué habíamos dicho? La gasolina. Sí, correcto. Pero es el petróleo. No, Ucrania, la falta de producción nacional. La falta de producción nacional, Ajá. que es, o sea, que importamos mucho maíz, importamos mucha carne, importamos mucho trigo, y entonces esta falta como de abastecimiento, pues coopera. Y ahora tienes una demanda más alta que cuando la tenías en pandemia, entonces a mayor demanda tienes Suben mayores los precios. precios. Y el tercer factor es... Decíamos que pues la falta de seguridad, La falta de inseguridad seguridad. en el país, en carreteras, en parques industriales, En ferrovías. Del aguacate y del limón ya no platicamos, ¿verdad? Seguramente es más que lógico. Oye, y esto son esos 3. con este plan que estaban mencionando la semana pasada acerca de control de precios, también se habló mucho de que desde el gobierno querían manejar el precio, que fijar los precios, que es algo que no se puede, en teoría no se puede hacer desde el gobierno. Bueno, ¿no? que ha fracasado antes, Ajá. ¿no? Es... Justamente, sí, hace como... hay esas reseñas históricas, pero
Bueno, ahorita no la recuerdo, pero sí, por ejemplo, cuando fue la crisis del 94, hubo ese tipo de planes con Salinas de Gortari, no funcionaron, se establecieron control de precios, pero tú ya estás encaminado, por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que pasa con la gasolina? De cierta forma había o hay un control de precios con la gasolina. Claro. Entonces, pues lo que podría llegar o pudo haber provocado un control de precios es, ¿sabes? Como el mercado negro, que bueno, aquí en México la informalidad está todo lo que Hasta da, todo lo ¿no? que da. Que justamente es el punto al que yo iba. Porque bueno, pues ya estamos entendiendo por qué hay inflación. Ya sabemos que es de inflación. Inflación es que las cosas se ponen más caras. Ya sabemos por qué se está provocando la inflación. Ahora, pues está el Banco de México haciendo su intento y el gobierno haciendo su intento, pero uno como ciudadano, ¿qué hace? Bueno, nos faltó esa parte de Banjico. Ajá. Banjico, por ejemplo, o sea, en toda la teoría, el Banco Central Mexicano es quien es el encargado de la política monetaria o en sí de controlar la inflación en México. ¿Cómo la controla? Bueno. ¿Retirando dinero? No, sube el precio del crédito. Ajá. O sea, lo que hace, por ejemplo, cuando ustedes escuchan en las noticias de Banjico subió su tasa de interés de referencia por 7ª vez, ¿no? 50 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro crédito, si no lo pediste a tasa fija, por ejemplo, se va a hacer más caro. Se va a hacer más caro. Tus tarjetas de crédito, ¿no? ¿Con qué fin? Con que pues haya menos crédito y entonces pues se estabilicen los precios, ¿no? O sea, es como pegarle a la demanda de productos. Claro. Porque recuerden que a mayor demanda, mayores precios. Mayores precios. Ok. ¿Qué hacemos nosotros? Pues, ¿qué hacemos nosotros? Pues además de encerrarnos en el baño a llorar, ¿qué podemos hacer? Además de no salir a la calle para no gastarse su dinero. Yo, por ejemplo, lo que hago es voy al mercado y busco lo que sea de temporada. Regularmente siempre los frutas, las verduras que son de temporada siempre son más bajas que si compraras un producto fuera de temporada. Ya. ¿Por qué? Porque pues cuesta más. Muchas veces es importado, o sea, eso también es interesante, ¿no? De acuerdo a las estaciones del año, hay productos aquí en México y hay esos otros productos en otro país en otra temporada del año. Entonces, cuando no es temporada, por ejemplo... De mandarina. De mandarina. Que es en diciembre. En diciembre, pues supongo que la importamos de Asia. No estoy segura. Pero seguramente de algún lugar la hemos de traer. Entonces, si ahorita buscamos mandarina, pues seguramente está cara. Sí. O si buscamos otro producto. Luego, no sé ustedes qué tan asiduos sean a la carne de res, que es carísima, que está ahorita como más allá de 150 pesos el kilo. Ajá. Wow. Los bistecs están caros. Y eso que el bistec es de lo más De lo más... De lo menos caro. Ahora diremos menos caro, porque ya decir barato ya no existe. Ya lo creo barato que ya no. no existe. Ajá. Ya, lo barato ya no sale caro, porque ya no existe. Ya no existe. Exacto. Entonces yo, por ejemplo, que pues los sustituyes con otra cosa, ¿no? A lo mejor ya no vas a comer bistec de res, pero a lo mejor te puedes hacer un bistec de puerco, que incluso esa carne es hasta menos dañina que la carne de res. Ajá. O no sé, además de eso, tener siempre también, por ejemplo, un plan de ahorro, quizá algunas veces. Tengan plan de ahorro, por favor. No lo sabemos. Para cualquier emergencia que pudiera presentarse. Eso, lo de temporadas, luego, ¿qué más? Yo no sé, ¿tú qué haces para ahorrar, Chino? Yo no sé. No, pues yo lo que hago para ahorrar es no gastar, pero... No gastar. Por ejemplo, ahorita yo no recomendaría que usar la tarjeta de crédito para hacer el súper es así como... Es lo peor. Pecado. Contraindicado, ¿no? Ajá. O sea, la tarjeta de crédito, por ejemplo, solamente pues usarla como para bienes duraderos, ¿no? Compras a meses, ese tipo de cosas. Ese tipo de cuestiones. Y siempre fíjense que sea tasa fija para que cuando Banjico suba la tasa de interés, pues no les pegue tanto, ¿no? Y eso, y además de comprar Lo que vas a usar. los productos de temporada, lo que vayas a usar, y también a lo mejor
cambiar marcas, ¿no? A lo mejor andas de mamón y te compras el shampoo súper de... Ajá. ¿no? El de Marta de baile. El de Marta de baile, que está como en 200 pesos por ahí. Mira si sabes. Pues ya le bajas, ¿no? Te compras el Banart. Y te compras el Banart de bolsita que, sí, que O te sea, tapabas pues, con la boca y te llenabas todo. O sea, contra la inflación lo que podemos hacer es gastar menos. Ese tipo de cuestiones. Oye, y por ejemplo, Sustituir. y sustituir el súper por el mercado ayuda a... Sí, bastante. Además les ayudas más a tu economía local que ir al Walmart, por ejemplo. Yo no sé si se puede decir. Sí, se puede. Por ejemplo, ¿no? Ir al supermercado, que también de pronto, pues, sabemos que los arreglos de pronto como con esas grandes cadenas y los productores tampoco son como muy convenientes para Y muy los transparentes, productos. ¿no? Ajá. Sí, claro. Entonces, mejor, yo soy más asidua de ir al mercado, aunque pues en mi trabajo me dan vales de despensa y pues también, ¿no? Sí. Pues ni modo que no me los gaste. Pero pues sí, hago también ese tipo de cuestiones, sustitución de productos y sustitución de marcas también puede Sustitución de ser. producto, sustitución de marca y poner atención, ¿no? Claro. Sobre todo no endeudarnos en una época en la que está subiendo la tasa de interés para controlar la inflación. Correcto. Eso sería como un excelente consejo. Y confiar en que pues Banxico va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Obedecer al presidente? Bueno, Banxico tiene proyectado que la inflación puede llegar ya más o menos a estarse quieta. Ajá. 2023, queridos amigos. Para todo este año vamos a seguir con Todo una este tasa. año, olvídenlo. Lo que decías que Estados Unidos transitoria, que ya dijeron que no, lo mismo aquí. ¿Te parece que y será más o menos el 7%, entre el 7 y el 8%? Ajá, están esperando, pues sí, ya digamos que los economistas de las instituciones, de los bancos que están aquí en México, sí traen esa proyección. Se les dice como las proyecciones del sector privado, que traen una proyección de la tasa de Banxico de 7 a 8%, ¿no? Lo que sí es que se ve es que cada vez que se les hace su encuesta mensual, su encuesta quincenal, que hacen varios organismos, la tendencia es más inflación, más tasa de interés. ¿Hay algún número que ya se pueda decir catastrófico? Subió tanto por ciento. Ya valió verga. Pues ya, 7.68, China. Y con esa catástrofe, damas y caballeros. Esa es la más, bueno, esos niveles se alcanzaron a finales de marzo y fue la más alta de hace 22 años. 22 años. Ajá. Entonces, pues ya fuimos, O sea, la catástrofe ya está encima de nosotros. O sea, cuando tus papás te decían cuida las cosas porque no las regalan, es porque realmente estaban viviendo una crisis económica como la que estamos viviendo. Y ahorita estamos en ese Ahora estamos momento. ahí. Entonces, bueno, con esa no, híjole, pues cómo nos mantenemos, El día de hoy estuvo muy sad, ¿eh? El día de hoy esta semana políticamente promiscuo y seriamente promiscuo trajo pura cosa sad. Puro colapso, pero no importa. Pero es mejor estar informados para enfrentar las crisis que no saber nada, así de, ¿cómo? ¿Qué rayos está pasando? No sé, sí, todo es por la guerra en Ucrania. No, amiguitos, entérense de que hay otros factores influyen. Y pues la información siempre es la mejor arma para poder defendernos ante las crisis. Y pues con eso, muchísimas gracias por estar aquí. Ay, no, yo encantada. Aquí vas a estar ya una vez al mes. No Aquí sé si te una informaron. vez al mes para hablarles de la inflación, del IVA, del ISR, del impuesto especial sobre la producción y servicios y sobre todo lo que... De la declaración mensual. De la declaración mensual, anual, trimestral, y no sé, también del lavado de dinero, todas esas cosas también. De todos los temas económicos vas a ser tú la que nos venga a hablar y pues ahí nos vemos. Gracias por estar en Seriamente Promiscuo, un spin-off de Políticamente Promiscuo con los mismos créditos que en el otro programa. Nada más que aquí le deberían de poner seriamente ISAT. Una producción de Chávez Banda. No, una producción de Casero Podcast para Chávez Banda con la producción en línea del chino. La participación especial de Dainzú Dainzú Patiño.
Que está como en sus redes. Claro, estoy en expansión también. Tenemos un podcast que se llama Cuéntame de Economía, un capítulo nuevo todos los lunes, justamente en el de esta semana hablamos de la inflación y por ahí hay un montón de guías para que usted esté al tanto del pago de sus impuestos. Perfecto. Y la producción ejecutiva de Carlos Vallarta, a quien empezamos a producir, déjame contarte que empezamos a producir estos contenidos sin avisarle al... Sí le avisamos, yo le avisé. Así de, hola, aquí estamos. Aquí estamos, ¿y qué más? Y un guión de Emiliano Gama y ya. Eso es todo. Nos vemos el próximo viernes. Casero Podcast se hace audio.